Bueno, entonces, chicos, chicas, ahí sí. Para el día de hoy, bueno, es principalmente el tema de hebras, ¿ya? Y bueno, primero partir por algunas definiciones básicas, recordando, bueno, ya vimos un poquito de hebras y entrar un poquito de eso en la primera vez, pero recordando que eh, las hebras son parte de los procesos, ¿ya? Un proceso puede tener al menos una o más hebras corriendo, ¿ya? Un proceso que tiene una sola hebra ocurre, era lo que hasta ahora estábamos viendo, ¿ya? Pero una hebra tiene la gracia de que comparte entonces algunas cosas con otras hebras del mismo proceso, que son principalmente el espacio y la memoria y los recursos. Por ejemplo, el procesador, la memoria, el acceso a memoria o input-output. Entonces es más fácil comunicarse entre hebras que comunicarse entre procesos. Porque para comunicarse de un proceso a otro, por ejemplo, hay que usar pipes y todo ese otro tipo de cosas eh, que me permiten transportar información entre procesos distintos. Entonces eso me lo puedo ahorrar cuando estoy trabajando en distintas hebras. El problema está, esa que es una ventaja, nos genera un problema ya que como todas las hebras tienen acceso al mismo espacio de memoria, entonces ahí ocurre el problema de la concurrencia, que es como uno de los temas principales a resolver dentro de esta materia que están viendo ahora, que es evitar que una hebra pise el trabajo de la otra, ¿cierto? Entonces, algunas características de la hebra rápidamente, es que bueno, la gracia de la hebra es que es mucho más fácil crear hebras para el sistema operativo con la matriz. Es, es más sencillo crear hebras para el sistema operativo, ya que las hebras no requieren un cambio de contexto total, ¿no? Como se ocurre cuando me cambio de un proceso a otro. Entonces es más fácil crearlas y cambiarse de una hebra a otra, ¿no? Y lo que le decíamos, que las hebras se pueden comunicar entre ellas sin necesidad de rutinas del kernel mucho más especializadas, ¿no? Dependiendo ahora del procesador que yo tenga, ¿ya? Los procesadores pueden estar ejecutando una sola cosa a la vez o puedo estar ejecutando hartas cosas a la vez, ¿ya? Los computadores actuales tienen hartos núcleos, hartos procesadores que nos permiten entonces ejecutar varias cosas al mismo tiempo, ¿ya? Eso es lo que se llama el multiprocesador, ¿ya? Que yo puedo estar haciendo varias cosas a la vez, ¿ya? Eso obviamente es peligroso en el caso de las hebras, ¿ya? Obviamente se me permite trabajar mucho más rápido, pero hace que sea más riesgoso que varios procesos estén, que varias hebras en realidad estén trabajando sobre los mismos datos, ¿no? En otra forma de ejecutar es monoprocesador, donde los procesos se ejecutan uno después de otro, ¿ya? En este caso también pueden haber problemas de concurrencia, ¿ya? No es necesario que los procesos, o las hebras en realidad, no es necesario que las hebras se ejecuten en paralelo, ¿la ven? No es necesario que las hebras se ejecuten en paralelo para esperar a que hayan problemas de concurrencia, ¿ya? También pueden haber problemas de concurrencia si se están ejecutando uno después de otro, ¿ya? Y el problema entonces de la concurrencia, ¿ya? Que eso ocurre cuando, como dice ahí, la ejecución tanto la intercalada, como se llama, o la simultánea, ¿ya? Puede ser paralela o intercalada en esos dos casos. Cuando se están ejecutando dos o más hebras, pueden haber problemas de concurrencia. Entonces, para que no haya problemas, lo que hay que hacer es sincronizar la ejecución de las hebras para que accedan de manera segura cada una a los recursos que se les están asignados, especialmente algún dato o algo así. Y ahí van a surgir estos conceptos, por ejemplo el de condición de carrera, ¿ya? ¿Qué es lo que recién ocurre si es que dos o más hebras están accediendo a los mismos datos y el resultado entonces final de esa ejecución puede ser distinto según el orden en el que se han ejecutado los procesos, ¿ya? Como el planificador puede hacer lo que sea y no me asegura que los procesos se ejecuten en el orden que yo di, que yo esté pensando, entonces puede ocurrir problemas de condición de carrera, ¿no? La sección crítica es la parte del código que hay que proteger, ¿ya? Para evitar que hayan eh, problemas en resultados que no estén, problemas de resultados inesperados, ¿ya? Entonces esta es la sección que hay que proteger con algún mecanismo, ¿ya? Para evitar que los datos, como se dice, los datos compartidos y que una hebra me escriba sobre otro dato, ¿ya? Y lo otro es la exclusión mutua, ¿ya? Entonces, la exclusión mutua es uno de los requerimientos que tiene que tener una solución
para el problema de la condición de carrera, que permite que solamente una y solo una hebra esté trabajando al mismo tiempo en un dato. ¿Ya? No puede haber otra hebra que esté trabajando en un mismo dato si es que hay exclusión mutua. Para que haya verdadera exclusión mutua deben cumplirse 4 cositas. ¿Ya? Esas 4 cositas son estos 4 requerimientos que son necesarios para que una solución se considere que provee total exclusión mutua. ¿Ya? Una de esas es la exclusión mutua misma, que es lo que decíamos, ¿ya? Que si una hebra está en la sección crítica, trabajando con datos de la sección crítica, ninguna otra hebra está al mismo tiempo, o vendrá después, ninguna otra hebra está trabajando también en esa misma sección crítica. ¿Ya? Para eso hay instrucciones de hardware o otras técnicas para garantizar que esto se cumpla. Lo otro que debe garantizar una solución, ya, es que, bueno, exclusión mutua, pero además tenemos que evitar que eso nos lleve a inanición, ¿ya? En el fondo, que no cambiemos una cosa por otra. ¿Ya? Inanición, recordemos que es cuando un proceso, en este caso una hebra en realidad, nunca logra estar en la sección crítica o nunca se le otorga entonces el acceso. En el caso, por ejemplo, de los planificadores, el planificador producía inanición cuando había un proceso que nunca lo planificaba, ¿cierto? Que nunca lograba ejecutarse y por lo tanto terminaba muriendo, por así decirlo, de hambre. Aquí ocurre lo mismo, ¿ya? Si una hebra nunca logra entrar a la sección crítica, eso quiere decir que sufre inanición y una solución adecuada no debería producir esto, ¿no? Debería garantizarme que todas las hebras que lo necesiten entren a la sección crítica. Lo otro es el deadlock, ¿ya? Que eso también se va a detallar más adelante, ¿ya? Pero ahora también lo vamos a tocar un poquito. Pero el deadlock es lo que ocurre cuando todas las hebras, por así decirlo, quedan bloqueadas entre sí por algún motivo, ¿ya? Que queden todas como esperando entrar o que todas estén como produciendo algún patrón circular que haga que al final todas al intentar entrar como a la vez, por ejemplo, termine haciendo que ninguna sea capaz de entrar a la sección crítica. ¿Ya? Entonces termina entrando ninguna. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en el estado de deadlock. ¿Ya? También una buena solución debería evitarme que ocurra que lleguemos a este estado. ¿Ya? Y la otra característica que debe tener una buena solución es que me debe permitir el progreso. ¿Ya? ¿Qué quiere decir la condición de progreso? Que cuando alguna hebra ejecute la instrucción, la función que le permite entrar, que es como la que verifica la condición puedo entrar ahora, si es que ninguna hebra está en la sección crítica, la hebra que ejecute esta función puede entrar, ¿no? Porque también puede darse el caso, dependiendo de cómo sea la función que esté implementada aquí en el enter sección crítica, que a pesar de que no haya nadie en la sección crítica, por los valores que tenga esta función o por lo que me haga, lo que me devuelva, etcétera, y a pesar de que no haya nadie, si yo la ejecuto, puede darse el caso de que me prohíbe entrar igual, a pesar de que nadie está ocupando la sección crítica, así que yo debiera poder entrar. ¿Ya? Es una buena solución, debería tener ese comportamiento. ¿Ya? Si nadie está en la sección crítica y yo intento entrar, debería dejarme entrar. ¿Ya? Entonces, esas son como las 4 condiciones importantes para la exclusión mutua. ¿Qué más respecto a contenido antes de ver ya preguntitas? Bueno, aquí hay un ejemplito corto de cómo sería la ejecución de procesos, ¿ya? De por ejemplo 2 procesos, ¿ya? Donde la sección crítica está representada con este cosito en naranja. ¿Ya? Entonces, la gracia está en que si es que un proceso, el proceso A, por ejemplo, si aquí vemos el proceso A, está ejecutando ya algún código no crítico y llega a esta instrucción de acá. Entonces, el código A, por ejemplo, el proceso A, por ejemplo, va a preguntar, ya, ¿puedo entrar? Va a ejecutar aquí, por ejemplo, aquí ejecutaría la función, la enter CS, ¿ya? Y como nadie está ocupando la sección crítica en estos momentos, por la condición de progreso que hemos visto anteriormente, el procesador debería permitirle entrar a la sección crítica. ¿Ya? Entonces va a quedar ocupando. ¿Ya? Por temas de exclusión mutua, entonces, solamente el proceso A puede estar ocupando la sección crítica. ¿Ya? No debería ocurrir que el proceso B al mismo tiempo le esté usando. ¿Ya? Eso es la exclusión mutua. Y lo otro es que si el proceso B ejecuta ahora, por ejemplo, nos cambiamos de... Esto se está ocupando, por ejemplo, en paralelo, ¿ya? Y el proceso B ahora ejecuta esta función, la enter etc. Si esto está bien implementado, el proceso B no debiera poder entrar. O sea, la función enter debiera decirle, no, todavía no puedes entrar. ¿No?
Entonces aquí el proceso B va a entrar en lo que se llama, por ejemplo, una de las cosas que puede ocurrir es que va a entrar en lo que se llama el busy waiting. O sea, va a estar, una de las cosas que puede ocurrir es que esté ejecutando esta función hasta que el proceso B se libere. O sea, va a estar preguntando todo el rato, ¿puedo entrar? Y ahora, y ahora, y ahora. Hasta que el proceso A salga de la sección crítica y entonces ahora el proceso B va a decir, ¿y puedo entrar ahora? Ya, ahora sí, entra. ¿Ya? Y entonces ese sería como un ejemplo de ejecución de dos procesos, ¿ya? Y de qué significan estas funciones. Ya la función enter, entonces me permite entrar y bueno, al salir debería ejecutarse aquí la función exit, ya que debiera, por ejemplo, limpiarme variables y cosas así, cosa que quede lista la sección crítica para que la ocupe otro proceso. Ya, eso eran como explicaciones generales. ¿Ya? No sé si hay alguno de consulta ahí pueden dejarle en el chat o ahí levante la manito nomás o pregunte. Pero ahora veamos los primeros problemitas de hoy día, ¿ya? Así que primero, verdadero y falso. Así que para que lo piensen un- unos minutitos. Así que tenemos estas 7 preguntitas, así que piénsenla un momentito, ¿ya? Un par de minutitos para que lo piensen. Ahí se pueden tratar de, por ejemplo, si quieren dejen en el chat cuáles creen que son verdaderos y falsos. Así la 1B, 1, 2B, 3F, etc. Para ver cómo andamos. Efectivamente. Efectivamente. Ya, la 2. Ahí vamos a ver cómo se llama. ¿Sí? Porque, claro, lo que tenemos hasta ahora es que sabemos que un proceso tiene, por ejemplo, cada proceso tiene su user stack y su kernel stack, que son parte como de todo el contexto que tiene, por ejemplo, todas las cosas que fueron en el contexto que hay que cargar cuando yo me cambio de proceso. ¿Viste? Sabría que decir que una hebra también tiene ese tipo de cosas o no. Un minutito más para que piensen y veamos las respuestas. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, para la 3, ¿sí? También un recordatorio con respecto, y que tiene que ver con la 2 y la 3 también. Recuerden que un proceso, de las cosas que tiene, bueno, tenía un user stack, un proceso tiene el stack del usuario, el stack del kernel, y hay otra cosita más que tiene un proceso, bueno, entre otras cosas, como variables globales y cosas así. Pero hay otra cosa que es la que tiene que ver harto con las hebras, y es que los procesos también tienen un heap. ¿No? Recuerden la memoria heap de un proceso. Eso también tiene harto que ver con las hebras.
Veamos cómo serían, ¿ya? El- Entonces, las respuestas serían las siguientes. Para que compruebe cómo les fue hasta donde haya alcanzado a llegar, ¿ya? Ese sería, ¿ya? El- Recuerden que todo proceso tiene, aunque sea al menos una sola hebra, ¿ya? Que es el mismo proceso, ¿ya? Y además ese proceso puede crear otras hebras, pero al menos tiene uno, ¿ya? El, ¿Cuál era la 2? Ya, aquí tiene que ver lo que comentaba el tema del hip, ¿ya? La 2 es verdadera, cada hebra tiene su propio stack, claro, su propio stack de usuario de kernel. Pero recuerden que en el stack lo que se guardan son las variables locales, ¿ya? Cada hebra tiene sus propias variables locales, pero se puede comunicar con las otras porque lo que comparte en realidad es el heap, ¿ya? Esa es como la memoria compartida, que es lo que hace que sea verdadera la 3, ¿ya? Y esas son a la que puede acceder cualquier hebra y es la que es peligrosa y que hay que cuidar de manejar bien para que una hebra no pise lo que está escribiendo otra hebra, ¿ya? Pero las variables locales, que son los propios, como el stack propio, esas son de cada hebra, ¿ya? Ya, en la 4 que decía de los procesadores, el monoprocesador, ¿ya? Un monoprocesador no puede correr cosas en paralelo, ¿ya? En el monoprocesador las cosas corren alternadas, ¿ya? Pero no paralelas, ¿ya? Y las hebras sí pueden correr en concurrencia, ¿ya? En el paralelo, con un multiprocesador, sí. ¿Ya? Ahora la 6 decía que la sección crítica provee exclusión mutua. No, la sección crítica es el código que hay que proteger para que tenga exclusión mutua, pero por llamarle algo sección crítica no significa que va a tener exclusión mutua, ¿no? Esa es una preguntita como de alternativas que a veces ha salido en algunas veces, ¿no? Ya, en el fondo lo que hay que hacer es implementar exclusión mutua para poder entrar a la sección crítica. Y la 7 que decía la condición de carrera sea fuera de las secciones críticas, y eso es falso porque en realidad lo que hablamos, que es la sección crítica, lo que hay dentro de la sección crítica, lo que a mí me interesa proteger y es lo que corre peligro por estos problemas de concurrencia, ¿no? En fondo, en la sección crítica yo debiera poner todo lo que sean recursos compartidos, que son los que, como decíamos, están en peligro cuando hay ejecución en concurrencia o en alternancia, ¿no? Entonces sería el verdadero y falso, ¿ya? Entonces veamos ahora, primera preguntita, ¿ya? Aquí vamos a ver algunas preguntitas de alternativas y otros ejercicios. Preguntitas alternativas que han salido en pruebas anteriores o cosas así. Entonces, la primera es: ¿qué problema tiene una solución de exclusión mutua que emplea la técnica de busy waiting? ¿Ya? Recuerden que el busy waiting era esto que habíamos hablado de que un proceso o una hebra eh, ejecuta, por ejemplo, esta función, la función enter, ¿ya? Y está preguntando todo el rato, eh, está ejecutando esta función todo el rato hasta que se le permita entrar, ¿ya? Entonces el proceso en realidad no está totalmente esperado, es decir, no está totalmente quieto, sino que está esperando, pero es una espera activa, ¿ya? Como dice ahí, es una espera ocupada, ¿ya? O sea, está esperando pero preguntando todo el rato. Así, piénselo un momentito y veamos cuál es, ¿ya? ¿A algún chiquillo se le ocurre cuál podría ser? ¿O se lanza con alguna?
A, B, C o D. Parece que chicos, chicas, ¿alguno se lanza con alguna A, B, C o D? Antes de revelarle la respuesta. Ya sé, dice Jimena. Diego Marías, ¿algún otro más? El, ya, en esta preguntita, bueno, las C y la D son parecidas. ¿Ya? Y en la prueba en la que salió esta de aquí, la correcta era la D. ¿Ya? Si son parecidas las C y la D. Entonces esta sería la correcta. ¿Ya? El, si nos vamos, por ejemplo, a esta ejecución que habíamos mostrado aquí anteriormente, aquí, por ejemplo, aquí estaba ya ocurriendo lo que se menciona ahí. ¿Ya? Cuando esto está en ejecución paralela, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de un multiprocesador, y ahí el proceso B en este caso estaría sufriendo de busy waiting, ¿ya? Y gastando su tiempo ya sea parcialmente o totalmente. Por ejemplo, aquí si cada uno, por ejemplo, entre T1 y T2, ahí por ejemplo hay un quantum, ¿ya? El tiempo se puede gastar parcial o totalmente. Yo podría estar incluso todo el rato, todo mi tiempo de quantum, preguntando si acaso puedo entrar o no. ¿Ya? Por eso aquí puede ser como parcial o totalmente, como dice la alternativa D, y además en el caso de una ejecución paralela. ¿No? Ya, así sería la D. Ahí también si no queda claro por alguna explicación, recuerden, díganos si no se entendió. ¿Ya? Bueno, tiene que ver principalmente con eso. ¿Ya? En este caso, yo podría gastar todo el quantum, ¿ya? Y además hay que considerar el caso de que el possibility principalmente también ocurre tiene más sentido en ejecuciones paralelas. ¿No? Así que también lo puedo hacer para monoprocesador, pero una de las cositas principales es que yo puedo gastar todo el quantum en ello, ¿no? No solamente parcial. Lo siguiente. ¿Cuál de estas cuatro de aquí no es característico de las condiciones de carrera? ¿Ya? Bueno, en el fondo hay tres que sí son que sí son características de la condición de carrera, pero hay una que no. Ahí digo yo una respuesta. Ujú. Y sí, efectivamente es esa. ¿Ya? Entonces, efectivamente la condición de carrera no es propia solamente de la ejecución multiprocesador, porque recuerden que en un monoprocesador también puede haber problemas de condición de carrera, ya que la condición de carrera puede ocurrir tanto en ejecución al mismo tiempo, digamos, paralela, o intercalada. En el caso del monoprocesador, ahí ocurre de manera intercalada, ¿ya? Que es la que estaría como obviando esta de aquí. Así que efectivamente esta es la que no es correcta, ¿ya?
porque también puede ocurrir en monoprocesadores. Ya las otras tres sí son correctas. ¿Ya? Y recuerden que entonces una de las gracias de la condición de carrera, que es como podría ser que ocurra algo que no quiero que ocurra, es un error potencial, o sea que podría haber un problema. Eso es otra cosa importante, que en el fondo que ocurra una condición de carrera o que tenga una sección crítica no me garantiza 100% que voy a tener un resultado malo. Quizás la probabilidad es, no sé, un 5% de que el resultado sea malo, pero en realidad lo que uno querría es que siempre que yo ejecute una función, el resultado que yo obtenga es el mismo. Así que por eso hay que eliminar que esa probabilidad sea cero. Pero las condiciones de carrera son que probablemente, según los caprichos del planificador, puede ocurrir algún error. ¿Ya? Por eso aquí habla de es un error potencial o que podría ser esos condicionales. Y eso, porque en el fondo depende de cómo se ejecuten, de cómo se planifiquen los procesos. Está como un poquito fuera del alcance. Es decir, fuera de control del programador y que intenta controlarlo mediante estas instrucciones de hardware o otras técnicas. Así que bien, siguiente problemita. ¿Ya? Aquí recordemos que existen ciertas instrucciones que se llaman atómicas. ¿Ya? A veces se recuerdan que es una instrucción atómica, pero una instrucción atómica es una instrucción que el procesador o el hardware o el sistema operativo, quien sea, me garantiza que va a ocurrir completa, ¿ya? De principio a fin, una transacción. ¿Ya? En base de datos, por ejemplo, son transacciones. ¿Sí? Están viendo, no sé si el sistema operativo se ve, ya se me olvidó, si se, ve si se ve al mismo tiempo que base de datos. Ya se me olvidó ahí. Pero la operación atómica, entonces, ya sí. Sí, y ahí, bueno, en realidad también está el ramo que hace el profe Marín, el taller de base de datos, parece. Ahí a Marín le encanta este tema de las transacciones y cosas así. Pero una transacción o una operación atómica se ejecuta de principio a fin, ¿ya? Y sin interrupción entre medio. En cambio, por ejemplo, la operación, entonces aquí me garantizan que la operación agregar, sumar uno, digamos, es atómica, pero la operación multiplicar por 2 no es atómica. ¿Ya? Entonces consiste en estas tres instrucciones. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad, si mi planificador es maldadoso, me podría separar la operación multiplicar por 2 en 3, en 3 instrucciones. ¿No? Entonces, tenemos estos dos procesos. Tenemos estas dos hebras que ejecutan la función A, la función B, que la función B simplemente multiplica por 2. Pero recuerden que eso significa hacer estas tres acciones. ¿Ya? Mientras que la otra es un ciclo for que me ejecuta la operación aumentele 1 a la x. ¿Ya? Y esta x es mi recurso compartido. ¿Ya? Esta x de aquí también la estoy ocupando en la otra hebra. Y entonces, la primera preguntita es mostrar una ejecución concurrente entre los dos procesos, que el resultado final de la x, cuando se terminen de ejecutar los dos, sea 0, y otra donde el resultado sea 1. ¿Ya? Entonces veamos cómo podría ser eso. ¿Ya? Entonces voy a resolverlo de ejemplo, a ver cómo podríamos abordarlo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podríamos armar una tablita así. ¿Ya? Esto vamos a ir dejando qué es lo que vaya haciendo la instrucción A y qué es lo que va haciendo la hebra B. Y aquí vamos a ir dejando cuál es el valor de x tras cada instrucción. ¿Ya? Entonces recordemos que lo que teníamos era que este era un ciclo, lo voy a ahí efectivamente lo que hay que hacer es eso de ahí. Hay que organizar la ejecución para ver. Lo que me interesa es lo aquí abajito. ¿Cómo organizamos estas instrucciones? De manera que el resultado final de mi ejecución sea 0 y cómo las organizo de otra manera. ¿Ya?
cosa que el resultado sea 1. ¿Ya? Cuando juguemos a hacer el planificador aquí. ¿Ya? Hagamos una planificación que nos tire 0 y ahora que nos tire 1. Entonces, para obtener 0, veamos cómo conseguimos que el resultado final que x sea igual a 0. Ya, entonces tenemos la... Ya, primero x va a partir valiendo 0. ¿Ya? Claro, la variable x se inicializa en 0 ya. Así que lo primero que tenemos es que x vale 0. ¿Ya? X igual a 0. Ya, entonces vamos a ir ejecutando cositas. Por ejemplo, si es que ejecutamos, por ejemplo, el proceso B, recuerden que en el fondo tenemos estas 4 operaciones. ¿Ya? Tenemos cargar, multiplicar por 2, guardar x y multiplicar por... y esta operación de acá. Esta operación de acá se ejecuta 2 veces, ¿cierto? Porque este ciclo for va a ocurrir 2 veces. ¿Ya? Va a ocurrir para igual 1 y para igual 2. ¿Ya? Así que en el fondo aquí vamos a tener al final 5 instrucciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, veamos qué pasa, partamos viendo qué pasa si hacemos primero la instrucción load acá. Aquí no sé si me va a salir el x igual a 0 o el x igual a 1. Me va a salir alguno de los dos. Ahí veamos cuál sale. Pero esperemos que sea el x igual a 0. Por ejemplo, voy a cargar x. ¿Ya? Eso quiere decir que x sigue valiendo 0. ¿Ya? Luego, por ejemplo, si yo multiplico aquí, x por 2, lo que obtendría sería 0, ¿cierto? Porque si x vale 0 y lo multiplico por 2, va a seguir valiendo 0. ¿Ya? Así que lo que vamos a hacer acá es... porque aquí parece que estaría como la gracia para lograr el resultado. Entonces, dejemos en pausa el proceso F, el proceso B, y veamos la hebra A. La hebra A lo que hace es ejecutar este ciclo for 2 veces. Entonces, en el fondo ejecuta 2 veces esta instrucción de acá, que es atómica. Entonces, por ejemplo, cuando lo ejecute una vez, vamos para igual a 1, x va a valer 1, ¿ya? Porque x suma 1. Y luego para igual a 2, x va a valer 2. ¿Ya? Pero aquí la gracia está en lo siguiente. Cuando yo no he guardado x, ¿ya? Así que si yo ahora me devuelvo al proceso B para ejecutar el resto de todas estas cositas de aquí, el proceso B, en realidad lo que se quedó con la idea para el proceso B es que x vale 0. ¿Ya? Así que para el proceso B, x vale 0. Por lo tanto, cuando yo haga multiplicar, y este es el problema, aquí está el peligro de la concurrencia, ¿cierto? Cuando yo haga esta instrucción, multiplicar por 2, el proceso B ahora mira cuánto vale x. Según yo, x vale 0. Por eso el proceso B no se enteró de lo que estaba haciendo el proceso A. Así que para él, x sigue valiendo 0 y va a multiplicar 0 por 2, 0. ¿Y qué ocurre ahí? Precisamente ahí pisamos encima lo que hizo el proceso A. ¿Ya? Así que esa es una manera de conseguir 0, por ejemplo. ¿Ya? Porque ahora voy a hacer save. Y ahí al hacer save, ahí yo actualizo el valor de x, digamos, para todas las hebras. Pero antes de eso, cada hebra tiene como su valor local de C. ¿No? Entonces, en el fondo aquí, FA está trabajando hasta este momento con su propio valor con su valor de A local, y aquí FB también con su valor local, ¿ya? Pero partieron desde un valor común, y lo que hace el proceso B entonces es pisar encima lo que haya hecho el proceso A. ¿Ya? ¿Quedó claro? Gracias, gracias Jimena. Entonces veamos,
Ahí chiquillos también si tienen alguna consulta, díganos, ¿ya? Entonces ahora lo otro que decía era, trate de conseguir ahora que x valga 1, ¿ya? Entonces, aquí ya uno puede captar más o menos cuál es como la gracia de este tipo de problemitas. Y es que precisamente, si uno va desordenando las instrucciones, puede conseguir distintos resultados. Y eso es lo que decíamos del problema de concurrencia, ¿cierto? Que dependiendo de cómo se ejecuten, del orden de ejecución, es que voy a conseguir resultados distintos. Entonces, por ejemplo, ahora tratemos de conseguir que x valga 1, ¿ya? Entonces, para que x valga 1, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Voy a tener ya. Podríamos hacer algo así, vamos a ver si resulta, ¿ya? Entonces también, partimos con x igual a 0, ¿ya? Entonces las dos hebras saben que al inicio x vale 0, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo cargo ahora, por ejemplo, voy a gastar de inmediato una instrucción aumente 1, ¿ya? Entonces para esto, según el proceso A, x vale 1, ¿ya? Él se queda con la idea de que x vale 1, ¿ya? Pero ahora vamos a ejecutar el proceso B. El proceso B, según él, x vale 0. Entonces voy a ejecutar todo el proceso B seguido, ¿ya? Cuando voy a cargar x, ¿ya? Y al cargar x, voy a cargar x igual a 0, ¿ya? Porque eso es lo que vio aquí, en el fondo no hemos guardado todavía el valor de x. Ven que el x global vale 0, pero el x local es distinto. Voy a multiplicarlo por 2. Entonces, según esto, sigue valiendo 0. Y voy a guardar x. Entonces también x sigue valiendo 0. Y ahora este 0 de aquí es el 0 global. Es decir, ahora sí, este x es el valor global nuevo para las dos hebras. Entonces ahora puedo ejecutar, si ejecuto nuevamente, si volvemos a este proceso, a esta hebra A, perdón, ahora sí voy a aumentar 1 y va a quedar así. Entonces por eso es una posible manera de ahora obtener 1. ¿Ya? Ahora uno podría hacer lo mismo ahora para obtener distintos valores. Aquí también de más que podemos obtener como resultado, podemos tener 2. Como resultado creo que también podríamos tener 3 y 4. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, si quieren jugar ustedes, traten de ver ejecuciones que me den como resultado 2, 3 y 4. Creo que esos valores también se pueden obtener. Y son distintos órdenes de ejecución, ¿no? Entonces, nuevamente, la gracia está en que en este momento, cuando yo hago el save, ahí actualizo el estado global. Pero antes de eso, cada hebra tiene su variable local. Y se quedó con su idea de cuánto valía la variable al principio. ¿Ya? Bueno, aquí eran las soluciones. ¿Sí? Posibles soluciones de esto acá. Bien. El problemita 3, es decir, el problemita 4 es básicamente lo mismo. ¿Ya? También el mismo jueguito, así que ese de ahí, por temas de tiempo, ¿no? Aquí me va a estar como hasta las 8 y cuarto y ahí tengo que ir a la parte. Este aquí se lo recomiendo para que el presidente lo ocupe como de práctica para esta hora, ¿ya? Porque aquí la idea es como la misma, ya tengo instrucciones que no son atómicas, ¿ya? Y por lo tanto hay que ver dónde se podrían dar casos de problemas de concurrencia, ¿ya? Donde una se esté pisando el valor de la otra. Así que veamos las otras. Bueno, si queda tiempo podemos hacer esto, pero para que alcancemos a ver algún otro tipo de problemitas.
Este de acá. ¿Ya? Lo otro nuevamente. ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta? Quedó más o menos claro el tema de que yo en el fondo puedo separar una instrucción que no es atómica, la puedo separar en instrucciones. Por lo tanto, la instrucción, si yo la ejecuto en órdenes distintos, voy a obtener resultados distintos. ¿Ya? Y unas posibles preguntas que le podrían hacer de eso es precisamente bueno, si este es el orden de ejecución o cuál es el orden de ejecución para que ocurra tal resultado. Es como lo que estuvimos ejercitando ahí. Entonces quedaron claros más o menos cómo podría ir pensando los órdenes de ejecución, recordando que tengo que recordar en qué momento estoy viendo como la variable global y en qué momento las hebras están viendo su variable local. Es como súper importante tener claro esa distinción. ¿Sí? Ya chicos. Entonces ahora este problemita de acá. ¿Cuál de las siguientes opciones es una ventaja de la selección por hardware de deshabilitar las interrupciones? ¿Ya? Eh, Recordemos que cuando estamos viendo materia de la PEP 1, ¿ya? Ahí una de las gracias que tiene la ejecución de procesos actuales que nos permite la interrupción, ¿cierto? Y eso trae hartos beneficios porque nos permite hartas cosas para hacer más eficiente el uso del procesador, ya la utilización del procesador. ¿Ya? Pero también deshabilitar las interrupciones nos permitiría, es una manera también de garantizar el uso mutuo, ¿ya? No es la mejor, obviamente, pero es una manera de garantizar el uso mutuo. Entonces, ¿por qué? Si piénselo un momentito, esta también salió en alguna PEP, en alguna de las PEP anteriores. Y pienso un momentito ahí, un minutito para que vea su posible respuesta. O sea, a algunos se le ocurre, ya dice la A. Ya, veamos, analicemos las alternativas. Recordemos aquí, aprovechamos el comentario acerca de la PEP 1, ya que eso tenía que ver por ejemplo, con el tema de interrupciones. Eh, si es que yo prohíbo las interrupciones en un sistema, recuerden que eso indica que yo no puedo como, sacar de ejecución un proceso. ¿No? Tengo que esperar a que el proceso termine. No lo puedo interrumpir entre medio. Por lo tanto, precisamente eso es una de las cosas que
tiene peligro de generar inanición, porque yo podría tener un proceso ultra largo y ultra egoísta con sus procesos, ¿ya? Y que precisamente se acapare todo el tiempo el procesador y haga que el resto de procesos no se pueda ejecutar porque hay que esperar a que termine este proceso grande. ¿Ya? Por lo tanto, deshabilitar las interrupciones es, puede llevar a producir inanición. ¿Ya? Que es, por ejemplo, una de las cosas que tienen, uno de los problemas que tienen los planificadores que no pueden sacar de encima los procesos. Por ejemplo, el FIFO, ¿ya? El FIFO básico, que lo que hace es planifica un proceso y lo pone en ejecución y espera a que termine antes de poner el siguiente. ¿Ya? Un FIFO más básico. Por lo tanto, eso puede producir inanición. Así que la deshabilitación de interrupciones genera posiblemente inanición. ¿Ya? Ahora, el multiprocesadores, en el fondo, si yo deshabilito en el fondo deshabilitar las interrupciones, no me genera mayor cambio si yo estoy ejecutando más de una hebra a la vez. ¿Ya? Entonces, en realidad, deshabilitar las interrupciones no se mete con, no me beneficia ni para bien ni para mal el tema de trabajar con multiprocesadores. ¿Ya? Multiprocesador, recuerden que significa que tengo varias hebras ejecutándose al mismo tiempo. ¿Ya? Y si es que yo les prohíbo que se interrumpan, y yo puedo interrumpir las hebras, en realidad las hebras se van a seguir ejecutando paralelamente. Más, es peor todavía, porque ahora las tengo todo el rato ejecutándose paralelamente. Entonces, cuando yo tengo multiprocesadores son otras cosas las que yo puedo hacer para garantizar el exclusión mutua. ¿Ya? Y la correcta en este caso sería la C. ¿Ya? Recuerdo cuando salió esta preguntita, esto de aquí. ¿Ya? Recordad también, por ejemplo, uno puede jugar al descarte en este caso también. Si es que no es tan claro por qué es la C, pero el, cuando yo interrumpo un proceso, me puedo cambiar algo, ¿cierto? Y eso significa que ahí puedo hacer un cambio de contexto. Así que en realidad deshabilitar las interrupciones lo que hace incluso es hacer que el procesador haga menos cambios de contexto. ¿Ya? No me lo facilita ni me lo prohíbe, ¿ya? Y solamente hace que yo tenga menos cambios de contexto. ¿Ya? Y lo que sí, cuando yo deshabilito las interrupciones, lo que sí puedo hacer ahí, y para qué podría servir esto, es precisamente para garantizar que mi hebra se ejecute de principio a fin. ¿Ya? Entonces, si yo tengo dos hebras que estén compitiendo, ¿ya? Por el mismo recurso, ¿para qué me puede servir deshabilitar las interrupciones? Es que precisamente la hebra A tenga que correr de principio a fin. Por lo tanto, si en algún momento toca por ejemplo, por aquí se ejecuta la sucesión crítica, como no existen las interrupciones, este proceso no se puede detener por aquí en la mitad, ya no puede parar por aquí entre medio, cosa de que el proceso ve que está aquí esperando, ya, ahora es mi oportunidad y entre por error a la sección crítica. ¿Ya? Entonces, deshabilitar las interrupciones lo que me permite básicamente es eliminar o reducir las oportunidades de que la sección crítica quede como a medias. Así que eso me garantiza que el proceso A corra enterito, ¿ya? Es decir, la hebra A corra enterita, y después tenga que correr la hebra B, y en que en el fondo nunca se topen entre sí. Por lo tanto, y bueno, y si hay una hebra C, lo mismo. Por eso esto me sirve para cualquier número de hebras, porque ahora la hebra C va a tener que esperar a que se corran totalmente esas otras dos de ahí, sin interrupciones y así. Entonces, por eso esto me sirve para cualquier cantidad de hebras, porque me garantiza que cada hebra se ejecute de principio a fin, cosa que no puede haber paralelismo, ¿no? Ni tampoco haya problema de ejecución intercalada. ¿Ya? Cuando eso hace deshabilitar la interrupción, le impide que haya paralelismo o que haya ejecución intercalada. ¿No? ¿Queda claro, chicos, chicas, por qué sería? Porque en el fondo eso sería como lo importante. Esto, la introducción, deshabilitar las instrucciones
lo que hace es elimina la ejecución paralela, ¿ya? Y también elimina la ejecución intercalada, ya que se pueda interrumpir un proceso y que empiece otro entre medio. ¿Ya? Y si recordamos de lo que comentábamos al principio de la clase, esas son precisamente las dos cosas que generan problemas de concurrencia, ¿ya? La ejecución intercalada o la ejecución simultánea o paralela, ¿ya? Deshabilitar las interrupciones hace que esas dos cosas ya no existen. Pero obviamente pierdo todos los beneficios de las interrupciones. Hace que el código, hace que mi procesador tenga peor utilización y cosas por el estilo. Así que, si bien soluciona la exclusión mutua, me permite exclusión mutua, pero a cambio de perder todos los beneficios de la interrupción. Así que por eso no es una buena, no es una práctica que se ocupe en realidad. ¿Queda claro? Ok, chicos, sigan. Y entonces vamos ahora último problemita y les dejo el... Quedan dos problemitas que son también muy parecidos, por eso veamos este de aquí y el otro queda como para que ustedes lo ocupen para practicar, ¿ya? Ahí está también cuáles serían las soluciones, ¿ya? Pero para que lo ocupen como práctica. Este otro problemita también está sacado de alguna PEP, donde a las PEP les gusta poner algún código y que usted tenga que ver qué hace ese código, ¿cierto? Entonces, con los profes deben haber visto algunas cuantas instrucciones de hardware, ¿ya? Por ejemplo, esta es una, fetch and add, ¿ya? Y por ejemplo, y en la otra hay otra, ¿ya? Que se llama compare and sort. ¿Ya? Y las instrucciones de hardware tienen la gracia de que son operaciones chiquititas y que son atómicas, ¿ya? Que el hardware me garantiza que esto se va a ejecutar de una sin interrupción entre medio, ¿ya? Esa es la gracia de una instrucción de hardware, ¿ya? Que son atómicas. Entonces son una manera de ver si me sirven para resolver el problema de la exclusión mutua. Cuando ustedes les muestran un código como este, es importante, porque les van a mostrar el código así tal cual, pero que uno entienda más o menos o interprete qué significa esto. Así como qué hace esto en palabras más sencillas, ¿ya? Entonces estas cuatro instrucciones de aquí, como qué es lo que hace la función fetch and add. Entonces ahí, lean ese código de ahí traten de interpretar, de pensar y piensen un momentito, así en palabras sencillas, qué creen que hace esta función, ¿ya? Antes de que digamos qué es lo que hace, ¿ya? Pero piensen, traten de traducir esto a palabras sencillas. Cosa que después, cuando esto se ejecute acá, cuando lo estemos ocupando para la sección crítica, sea más fácil interpretar qué está pasando. Recuerden aquí que estamos trabajando con, que esto se trabaja con punteros, ¿ya? Entonces aquí yo le estoy pasando como la dirección de memoria donde está la variable boleto, ¿ya? Entonces esto se está paseando el paradigma funcional por donde sea porque estamos modificando, esto está teniendo efectos secundarios, ¿cierto? La función me está variando el valor de la variable boleto que está eh, definida afuera, digamos, una variable global, que la estoy modificando como efecto secundario de la ejecución de fetch and add. Entonces piensa unos segunditos que hace esta función.
Entonces, vemos, pongamos en palabras sencillas qué es lo que hace esta instrucción atómica. ¿Ya? Esta instrucción atómica, ¿qué es lo que hace? Toma un puntero, ¿ya? Lo guarda temporalmente en esta variable, se lo guarda en esta variable old y le suma 1 al valor del puntero y me devuelve old. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que hace? Básicamente recibe un valor, le suma 1 y me devuelve el valor antiguo. ¿Ya? Entonces, aquí lo que estaría haciendo con mi boleto, lo que hace es aumentar el valor del boleto en 1, pero me devuelve el valor antiguo del boleto, digamos el que le pasamos originalmente. Ya, lo mismo con el turno. Ya lo que hace en el fondo es aumentar en 1 el valor de la variable global turno, ¿ya? Pero me devuelve el valor de turno con el que se ejecutó la función, ¿no? Digamos el valor antiguo de turno. Entonces, eso es lo que hace esta funcióncita, ¿no? Actualiza un valor, pero me devuelve el valor original, ¿no? Antes de actualizar. Por tanto, tengamos aquí dos hebras que ejecutan esta función trabajador, ¿no? Y tenemos las dos variables globales boleto y turno, ¿ya? Entonces, esta es una posible manera de solucionar el tema de la exclusión mutua, ¿no? Tratando de implementar un enter y un exit. En el fondo, esto de aquí sería lo que equivale a mi enter sección crítica, ¿no? Y esta funcióncita de acá es lo que equivaldría a a qué es lo que yo tengo que hacer para salir de la sección crítica. Exit. Y entre medio se ejecuta la sección crítica, ¿ya? Que hay código que ocupa variables problemáticas. Entonces, tendremos dos hebras y lo que nos dicen es que para estas dos hebras, es que estos son los valores iniciales de mis variables globales boleto y turno. ¿Cuál de estas combinaciones de variables globales iniciales me va a llevar a deadlock? ¿Ya? Recuerden que deadlock es cuando, en este caso, lo que ocurriría cuando ocurra deadlock es que las dos hebras trabajador se quedan en el enter y no son capaces de avanzar a la sección crítica. ¿Ya? Eso sería que hayan caído en un estado de deadlock. ¿Ya? Entonces, veamos. Veamos lo que ocurre con el caso A. ¿Ya? Voy a subir un poquito estas de aquí para tener espacio. Entonces vemos el caso de A. ¿Ya? A ocurre con boleto igual a 1. Partimos con boleto igual a 1 y turno igual a 0. Entonces, supongamos el trabajador, supongamos el trabajador A. Vamos a ver, trabajador A. Ya dice que el trabajador A ejecuta este código. ¿Qué es lo que se va a encontrar? ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué se va a encontrar? Va a encontrarse lo siguiente. ¿Cuánto va a valer mi turno para el trabajador A? Si es que él ejecuta este código. ¿Ya? Según el trabajador A, mi turno va a ser igual a el valor del boleto, ¿ya? El valor inicial del boleto. ¿Ya? Se va para el trabajador A, su turno va a ser 1, porque eso es lo que vale el boleto. Recuerden que la función fecha me retorna el valor original de lo que yo le haya pasado. Entonces, su turno es 1 y ahora boleto vale 2. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Y turno vale 0. Así que el trabajador A, cuando el trabajador A, cuando pregunte aquí, haga esta función while, el turno actual es el turno 0. ¿Ya? Pero su turno no es 0.
Por tanto, el trabajador A se va a quedar pegado en el while, ¿ya? Porque está cumpliéndose esto. Está cumpliéndose que turno es distinto a mi turno. ¿Ya? Y lo que haría el trabajador B sería parecido, ¿cierto? Ahora, si el trabajador B se pone a ejecutar esto, lo que va a encontrarse es que la variable mi turno, recuerden que ahora al hacer esto, el trabajador A obtuvo su turno igual a 1 y actualizó la variable boleto a 2. Así que ahora más o menos ocurriría algo parecido, ¿cierto? Ahora el trabajador B va a ejecutar mi turno, va a ejecutar el fetch and add para preguntar cuál es mi turno, ¿ya? Y le van a decir tu turno es el 2, ¿ya? Porque es lo que vale el boleto actual. ¿En cuánto va el boleto actual? Y va a actualizar el boleto a 3. Y va a estar preguntando, me toca, pero el turno actual es el 0. Así que mi turno es distinto al turno actual. Por tanto, el trabajador tampoco no va a poder entrar, ¿ya? Así que en este caso, ninguno de los dos trabajadores puede entrar. Ya claro cuál sería como la lógica de ejecución acá. Eso habría que verificarlo con todo, ¿cierto? Entonces queda claro cuál es la idea de cómo se ejecutaría esto de acá. A veces si no se entendió la explicación, si hay alguna parte que se haya perdido. Porque ahí lo que hay que hacer es, bueno, verificar para los 4 casos, eh, claro, para los 4 casos, ¿qué es lo que ocurre, cierto? Entonces, en este caso, como el boleto, digamos, tiene un número mayor al turno, cuando el turno quedó en 0, pero los boletos siguieron avanzando. El boleto está más arriba del turno, por lo tanto, en el fondo nunca voy a obtener, ninguno de los trabajadores va a poder obtener el turno 0, porque el boleto partió en 1. ¿Ya? Si yo me pongo ahora a ver otros casos, por ejemplo el caso B, voy a dejarlo aquí. Si me pongo a ver los otros casos, voy a encontrar ahora que ocurren cosas distintas, ¿ya? Pero al menos el caso A, estamos viendo que con el caso A ningún trabajador puede entrar. Por tanto, eso tiene pinta de delta, ¿ya? Porque los dos quedaron pegados aquí, en el while, esperando su turno. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora? Están en busy waiting, está preguntando ya, ahora es mi turno, porque está esperando la actualización de la variable turno. Que eso ocurre cuando alguno de los dos salga de la sección crítica y ejecute esto, ahí se actualiza el turno. Pero el turno nunca va a avanzar hasta uno. ¿Ya? Por lo tanto, va a quedarse preguntando eternamente. Este while siempre va a ser verdadero, por lo tanto nos vamos a quedar aquí pegados, los dos trabajadores. Así que eso tiene pinta de todo. Vamos cuál sería el caso B. Revisamos estos casos y ahí terminamos por hoy día, ¿sí? Entonces, el caso B. Tenemos ahora boleto 0 y turno 1. Entonces, lo mismo. Veamos qué es lo que ocurría si el trabajador A ejecuta el trabajador A, que es la primera hebra, ejecuta la función. Ya, él va a preguntar ya, ¿cuál es mi turno? Va a ejecutarse la función, mi turno. ¿Ya? ¿Y cuál sería el turno que va a recibir? ¿0 o 1?
o algún otro valor, ¿qué es lo que recibiría como resultado de la ejecución del fetch and add en este caso? ¿Alguna se lanza con algún valor? ¿Es lo que cree que va a recibir como turno? Pues debería salir rápido si es que comprendemos bien qué significa el fetch and add. Así que atención ahí. ¿Ya? El, el fetch and add está recibiendo un cero, por lo tanto me va a devolver el cero. Está recibiendo un cero porque está recibiendo boleto, me devuelve ese mismo cero, pero lo que hace es actualizar a que el boleto valga 1. ¿Ya? Y recuerden que el turno actual es 1. Entonces aquí, cuando el trabajador A entra al while, el, su turno es distinto todavía de el turno global, ¿cierto? Así que el trabajador B se queda ahí, preguntando, ¿ya? Entonces va a quedarse esperando hasta que le llegue su turno. Vamos al trabajador B. El trabajador B, su turno ahí sí va a ser el 1, ¿ya? Porque ahora el boleto vale 1, ¿ya? Fue actualizado por el fetch, así que va a recibir su turno, va a recibir su boleto, y su boleto coincide con el turno. Así que aquí el while se rompe, es falso, por lo tanto nos salimos del while, ejecutamos la sección crítica y ejecutamos el fetch and add. Que lo que hace ahora es aumentar el turno. Ahora el turno es 2. ¿Sí? Entonces el trabajador B terminó lo suyo. Si volvemos al trabajador B, es decir, si volvemos al trabajador A, vamos a encontrar que él va a seguir preguntando, ¿es mi turno? Pero él ya ejecutó el fetch and add aquí, por lo tanto su boleto se quedó en 1. Él quedó con el turno igual a 1 y, y los turnos siguieron avanzando. Así que digamos que el trabajador A se quedó sin la oportunidad de entrar. O sea, ¿qué significa eso? Quedó en inanición. No va a poder entrar nunca. Ya. Veamos rápidamente cómo serían las siglas de hasta ahora. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Encontramos que la solución A tiene pinta de deadlock. La solución B no produce deadlock, pero sí tiene pinta de que me genera inanición. ¿Ya? Así que esta solución de aquí parece que no está libre de inanición. ¿Ya? Veamos el caso C rápidamente. Aquí tenemos boleto igual a 1, turno igual a 1. Ya, probablemente el caso C y el D sean parecidos porque en el fondo son qué pasa si es que boleto y turno son iguales. ¿Ya? Parten con el mismo valor. Entonces aquí el trabajador A va a hacer esto, ¿cierto? Va a preguntar cuál es mi turno. Su turno es el turno 1. ¿Ya? Y va a actualizar el valor del turno, es decir, el valor del boleto. El while, como ahora su turno es 1 y el turno global es 1, el while termina, ejecuta la sección crítica y sale y hace el fetch. ¿Ya? Incluso, recuerden que la única instrucción atómica son las de aquí, así que incluso aquí podríamos nosotros interrumpir la ejecución y pasarnos al trabajador B. ¿Ya? No sabe que todo se ejecute de una. Entonces, precisamente dejemos en pausa al trabajador A, quedó a medias, porque esa es la gracia de las soluciones de exclusión mutua, ya que tienen que considerar que esto se está ejecutando intercaladamente o paralelamente, incluso. Entonces, el trabajador B va a preguntar por su turno, y su turno es el 2. ¿Ya? Porque ahora eso es lo que está el boleto. Él sacó su boleto, tu boleto es el 2. Pero el turno sigue siendo el 1, así que su, el while todavía aquí no puede avanzar.
¿ya? Entonces ahí volvamos al trabajador A. El trabajador A va a hacer su pega, va a ejecutar la sección crítica, va a hacer el fetch de aquí, digamos el exit, y va a actualizar el turno. Ahora el turno es el 2, ¿ya? Porque lo que hace este fetch de aquí es aumentar el turno, recuerda. Y terminó el trabajador A. Ahora si volvemos al trabajador B, ahora sí vamos a ver que el trabajador B estuvo todo este rato preguntando cuál es el valor de si es que el turno ya es su turno. Y ahora sí, el trabajador A actualizó el turno para el B, así que sí. Entonces ahora el trabajador B puede hacer su pega y hace el fetch correspondiente cuando termine para actualizar el turno que ahora sea 3. Tanto una tercera hebra podría trabajar ahí. ¿Ya? La alternativa D va a ocurrir lo mismo, ¿ya? Porque en el fondo es lo que ocurre cuando el boleto y el turno parten con el mismo valor. Por lo tanto, aquí lo que encontramos, la A genera deadlock y que en la B no encontramos un caso de inanición, así que esta solución no está libre de inanición. ¿Ya? Así que por lo tanto, esa sería la respuesta. ¿Cuál? En el fondo la alternativa sería la A. Esta es la que lleva a deadlock y como respuesta a la alternativa a la pregunta B, es decir, a la pregunta 2, esta solución no está libre de inanición. Porque puede. ¿Dónde hay un caso de inanición? En la alternativa B. Eso sería, chicos, chicas. ¿Ya? La preguntita que sigue es lo mismo, así que esa para que practiquen ustedes esta cosita de acá. Básicamente lo mismo. Así que, eso. No sé si dudas, consultas, Jimena. Ahí espero que se haya entendido, chicos, chicas. Bueno, esto quedó grabado, así que lo voy a subir para el resto que no pudo entrar. Así que eso, nos vemos la próxima semana. La próxima semana les aviso también si es que acaso la identidad va a ser en qué día, porque el lunes es feriado, ¿ya? Así que no nos vamos a ver el lunes. Así que seguramente también tenga que ser online, ¿ya? La próxima semana. Así que nos vemos. Ya, adiós, chao Matías, chao Jimena.